Bienvenida. Muchas gracias, ojalá estuviera Ya te dejo aquí con el público. Bueno, en primer lugar, a pesar de que no estoy allá con ustedes, para mí es un gran honor que hayan elegido nuestra película para ser parte del festival. Nuestra peli es una película que además nace también en el contexto del colectivo del que yo hago parte, que se llama Rara Colectivo Audiovisual, y para nosotros estar en festivales de cine en nuestro país ha sido como una emoción, una felicidad muy grande, y que después de varios años nuestra película siga siendo parte de la agenda también nos honra muchísimo. Además pues que estamos en la apertura, y para nosotros también eso es un motivo de gran orgullo, junto a películas que admiramos muchísimo. Ahí estaba escuchando que van a proyectar la película de Thalía, Los Conductos también, que es una película hermosísima. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación, y decirles que Los Días de la Ballena es una película que nació un poco de mi propia experiencia, de querer guardar un tiempo de la vida. No es una película autobiográfica, pero sí siento que es una película que nace del deseo de conservar como ese momento de la vida en donde uno se siente como muy perdido, pero muy poderoso, que es algo que he repetido en otras ocasiones, y que creo que tal vez muchos de ustedes estén en ese momento o puedan conectarse con ese momento en donde uno quisiera como desafiar todas las cosas que suceden a nuestro alrededor que parecieran tan injustas. Entonces espero que disfruten la película. Luego de que se acabe voy a estar aquí de manera virtual desde mi casa, teniendo una conversación con ustedes, respondiendo a las preguntas que surjan, y espero que disfruten la película, que tengan una buena proyección. Nosotros la hicimos pues como con todo el amor, así que ojalá que eso les llegue y que después podamos conversar cuando se termine la película. Vale, muchas gracias, Catalina. Bueno, con ustedes, Los Días de la Ballena. Como la ballena de alguna forma es como una manera de capitular la película, y en un inicio tiene que ver como con el espíritu de ellos, que está vivo al principio y que tiene como toda esta fuerza, eh, y que a medida que se va chocando como contra la realidad empieza a morirse. Luego se empieza a morir en el río, que es seco, que además nuestro río es, no sé si exactamente es un río, a veces parece un río, a veces no, a veces es como le dicen en Bogotá, un caño. Eh, pero se empieza luego a morir y finalmente termina como muerta en la calle. Y esas imágenes me permitían, pues como en primer lugar, plantear abiertamente que la película no es como muchas otras representaciones de Medellín, un fiel retrato de la realidad, a pesar de que la película está en un registro realista. Yo quería que también se entendiera que la peli es un punto de vista, es una interpretación que yo hice en cierto momento de mi vida sobre la ciudad, y me parecía que poner la ballena ahí era necesario para marcar eso, primero. Segundo, eso que les digo, como que la ballena empieza estando viva porque el espíritu de ellos está muy vivo y se empieza a morir en la medida en que se choca con la realidad, y la única manera como revive de alguna manera es a través de la creación, es a través de la última ballena, es la ballena que ellos pintan, ¿cierto? Que me parece a mí mucho eso, como que la manera como yo he encontrado para reconciliarme con el mundo que me parece tan difícil de vivir tantas veces es a través de la creación. Entonces, eso, me parece que la manera como ese espíritu se repara es en esa creación. Así sea una cosa muy pequeña y que para todo el mundo pueda ser pues como una tontería, ¿no? Que pasa mucho eso con lo que uno crea que para uno es tan importante y para la otra gente es como una bobada a veces, ¿no? Y finalmente decidimos que fuera una ballena porque en la investigación que yo hice, como con los grafiteros y el parche en Medellín, mucha gente aquí pinta animales. Entonces, a la hora de decidir qué animal pintar, a mí me parecía que tenía sentido que fuera como un animal enorme, porque a veces eso, cuando uno está en ese momento de la vida, como que a pesar de que es un gesto, así sea un gesto pequeño como pintar una pared, de alguna manera uno está tratando como de cubrir
esa otra realidad contra la que no puede pelear, como la violencia, con ese gesto, ¿cierto? Y en este caso el gesto era pintar una ballena, que es un animal enorme, que es un animal pacífico, que es un animal maternal, que es un animal que representa la no violencia, pues. Entonces, me pareció que como por todos esos lados podía funcionar que fuera una ballena. ¿Alguien más? ¿Le gustaría preguntarle algo a nuestra invitada? Débora. Ah. Bueno, entonces a mí sí me gusta. ¿Quién? Dale. Sí, mi amor. Ya voy. Dale, ¿tu nombre es? Carlos y Laura. Bueno, Carlos y Laura, ¿qué quieren preguntarle a Carlos? Primero, muchas gracias. Y mi hija me dice que sintió con la película. Pero le está preguntando. ¿Qué? Perdón, no escuché. Ay, hubo Ya como una breve... Aquí estoy yo, sí. Aquí estás. Dale. Sí. Hola de nuevo. No, mi hija me decía que sintió con la película como ese miedo de los grafiteros en hacer algo que ellos querían, pero no los dejaban. Entonces, no sé si actualmente seguimos teniendo esos miedos para hacer arte de diferentes cosas, o si hemos mejorado o si hemos empeorado, y cómo demostrarle a los niños de que esos miedos siguen existiendo, pero cómo le damos el valor a ellos para poder afrontarlos en esta sociedad, pues que vamos por bien o por mal camino, pero vamos dándole. Gracias. Bueno, la peli yo la escribí hace varios años y en ese momento, pues ni todavía, Medellín es una ciudad que, si bien ya no es la ciudad de la gran violencia como lo era en los años 80, sigue siendo una ciudad sumamente violenta de otras formas, sobre todo en la manera del control territorial, que es un poco lo que se plantea en la película, y es que las bandas criminales gobiernan los territorios, los barrios de Medellín, las plazas, los dueños de las plazas son los dueños de los barrios. Y entonces eso hace que también haya muchas cosas que pasen por ese poder, como por ejemplo en el caso de los grafiteros, que hay ciertas cosas que no se pueden decir en una pared, que hay ciertas cosas que no se pueden rayar. Eso sigue siendo así, pues en el contexto del paro nacional hace poco, no sé si como notaron eso, específicamente en Medellín y en Cali hubo una guerra en los muros, donde la gente quería decir cosas y luego el otro día aparecían tapadas y luego los grafiteros volvían y pintaban y bueno, otras fuerzas iban y las tapaban, ¿no? Entonces, eso sí, claro que sigue sucediendo. De hecho, ahora es muy interesante porque además lo que pasó en el contexto del paro fue que no era que fueran las bandas las que iban a tapar, sino que eran otros actores sociales. Entonces eso pues como, por ejemplo, aquí hubo entre las barras, los ciudadanos de bien, entre comillas. Así que sí, es decir, sigue existiendo, por supuesto, el temor, porque además las paredes realmente hablan, quiero decir, hay un gran poder en lo que se plasma en un muro, porque muchas personas lo ven. Y solo eso, que parece un gesto que es pequeño, pero que al mismo tiempo puede impactar muchas conciencias, hace que haya una disputa por el poder en esos muros. Entonces, claro, creo que el temor sigue siendo como algo que además siempre está presente en el gesto del graffiti, que es ir a pintar la calle. No es un espacio privado, sino el espacio público. Y otra cosa que decía es que es como le enseñamos a los niños cómo lidiar con el miedo. Me parece que, pues dependiendo del contexto en el que uno vive en Colombia, tener miedo es casi casi que es imposible no tener miedo en la mayoría de los lugares de nuestro país, pues. Pero creo que también pues de alguna manera nuestro trabajo, no porque todo el arte tenga que ser político, pero sí creo que nosotros desde cualquier lugar social que habitemos, artistas, médicos,
lo que sea, profesores, en fin, sí construimos una sociedad pues desde ese lugar y pensaría yo que a pesar del miedo hay que construir, porque si no nos quedamos paralizados y no hacemos nada y eso es peor, eso es más grave. Entonces yo sí soy una convencida y creo que la película también habla de eso. Yo soy una convencida como de la construcción cotidiana, más que de los grandes gestos, soy una gran convencida como del hacer continuo, diario, pequeño, invisible, silencioso. Me parece que ahí pasan muchas cosas importantes, entonces creo que a pesar del miedo, del cansancio, ahí es donde realmente pasan las cosas más importantes. Vale, por aquí tenemos otra pregunta. ¿Tu nombre? Espérate. Bueno, primero de todo, felicitarte. Soy César. Vengo acá con mi familia también. Hola, muchas gracias. Los escucho muy mal. Habla más duro. Así. Bueno, soy César Sarria. Felicitarte por la película. Realmente Eh, muy buena. Bueno, la pregunta es, en este país que es difícil hacer cosas, sobre todo cuando estamos hablando de arte, uh-huh. ¿qué presupuesto? Si nos puedes contar un poquito, qué equipos, equipo técnico, tiempo de duración en la grabación, bueno, como alguito como más de pronto del campo técnico en la Uh-huh. grabación de la película, ¿vale? Dale, claro. Muchas gracias. Bueno, primero, toda la película se financió con estímulos. Es decir, yo me gané la beca de creación de la alcaldía de Medellín para escribir el guión. Luego nos ganamos el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Primeras Películas para rodar y postproducir la peli. Nos ganamos un premio del BAM, del Bogotá Audiovisual Market, para hacer el color. Luego nos aliamos como con distintas productoras pequeñas de Medellín para terminar de pagar la música, que no habíamos podido terminar de pagar. Así que fue como un camino largo de una financiación que no tuvo como coproductores internacionales, sino que fue como muy local la financiación. Nosotros en Medellín tenemos como una idea que se ha ido repitiendo y se ha ido volviendo muy importante como del cine, pues del cine entre amigos, que es un poco lo que sentimos que pasaba pues en el Caliwood de Mayolo y de Luis Ospina, y que creo que en Medellín en este momento, pues obviamente a otra escala, pero sí tenemos mucha la noción de que nos tenemos que ayudar entre nosotros y que los parches tienen que ser amigos y que tenemos que ir como haciendo las películas juntos. Y eso sucedió mucho en esta peli. Tuvimos mucho trabajo colaborativo, mucha gente aportando desde muchos lugares distintos. Solamente pues el crew de la película estaba compuesto y el casting también, o sea, los actores y las personas del crew, muchos pertenecen a colectivos artísticos de la ciudad, entonces teníamos como muchos vínculos con músicos, grafiteros, pintores, que hacían parte también de la peli. Entonces, por ejemplo, varios de los productores de la película también trabajaron en Los Nadie, que son monociclos como nuestra empresa hermanita. Entonces, como que tuvimos mucho de esa figura, como de la financiación, a través de pues las estímulos públicos el trabajo colectivo. Eso por el lado como de la financiación. Por el lado del tiempo, yo escribí el guión empecé a escribir en el 2014, y estrenamos la película en el 2019. O sea, estuvimos entre 5 o 6 años, estuve yo como con la peli, así como a fuego. eh, Eso como en el tema del tiempo. El rodaje lo hicimos en 4 semanas. Y preguntaste un poco por los equipos, los filmamos con una Alexa Mini. Pero yo al principio de la película les dije que yo tengo un colectivo que se llama Rara, es la razón por la que la película existe, y mi director de fotografía, mi productor, el asistente de dirección de la película, en fin, como que varios de los cargos importantes de la peli son de mis amigos de Rara. Entonces, eso, como que también gracias a ese modelo como de trabajo, logramos hacer que la peli pues existiera en la dimensión que existe. El crew en un momento se puso grandísimo, sobre todo porque teníamos que filmar en la calle, en la noche, en espacios enormes como puentes, pues subterráneos,
la autopista, en fin, yo quería como ir a los lugares en donde sabía que los grafiteros, o sea, que era importante mostrar esos lugares para el graffiti en Medellín. Entonces, bueno, y pusimos una ballena en la mitad de la Oriental, que es como una de las avenidas más importantes de Medellín, entonces hubo mucho trabajo como de locaciones en la calle, y por eso en un momento el cruz fue amplio. Pero creo que el crew más grande que tuvimos como en algún momento fueron más o menos como 30 personas, creo. Eso, y los actores son una mezcla, casi todos son actores naturales, hay una mezcla igual de actores profesionales en algunos puntos, el papá de Cristina es un actor bien conocido que se llama Cristian Tapan, y un par de otros actores son actores profesionales también, entonces hicimos como una mezcla ahí, pero en realidad siento que éramos como un parche grande, todo el mundo como casi de la misma edad, los que estábamos haciendo la película y los que la estábamos filmando, y como muy convencidos de como ese espíritu que nos movía a hacer la peli. ¿Una pregunta? ¿Qué es el club? ¿Qué es el crew? El crew es el equipo técnico, el equipo de filmación, el director de fotografía, la directora de arte, de maquillaje, el sonido, el equipo que filma la película. Sí, mira gringa ya, diciendo el crew, pero es una palabra como muy usada en el universo como del cine. Vale, muchas gracias, Cata. Uno va naturalizando esas cosas. Tranquilo. ¿Alguna persona tiene una pregunta? Bueno, Cata, entonces agradecerte por el espacio, felicitarte por haber hecho esa película tan bella, tan cercana a nosotros, que nos vemos reflejados en esta historia. Muchas gracias. De nosotros, por ejemplo, el domingo vamos a tener el Festival de Arte Urbano y Graffiti. Entonces, pues muy acorde también a lo que estamos trabajando aquí en el municipio de Buga. Esperamos tenerte con tu próxima peli aquí en presencialidad, en este teatro tan bello que te lo Ay, muestro no, por aquí. divino. Se ve que es hermosísimo el teatro. Ahí lo estoy viendo como en varios ángulos. Se ve que es hermoso. Díganle, hola, Cata. No, brutal. Hola. Está muy lindo, de verdad. Se nota. Ojalá hubiera podido estar allá con ustedes. Seguro que sí, te vamos a tener con tu próxima peli y muy feliz de que estemos las mujeres también liderando este tipo de procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y despidámonos de Catalina. Chao. No, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Feliz festival.